La muerte no existe realmente, es una interpretación. Existe la vida y cuando la gente muere, como de personas cerca de la muerte, va a un lugar que nosotros allá decimos la valle. Significa ser como un valle que se separa del paraíso, porque ellos no son al paraíso, son a la valle. Y este valle tiene dos elementos. Yo tengo un recuerdo perfecto de dónde vengo antes de venir aquí. Y yo no tenía ninguna razón de venir aquí, te lo aseguro. La única cosa es que por poder transmitir un mensaje, debía trascender yo mismo. Bienvenido al podcast de AJ periodista espiritual. Bueno, René, para mí es un placer tenerte aquí. Igual, un placer, Jota. Tú has dado varios seminarios, talleres sobre las experiencias cercanas a la muerte y has hablado bastante también en algunos videos. Tú a los 25 años te retiraste a unas grutas, unos acantilados, durante 8 años estuviste en meditación y entraste en ese estado que algunos llaman las experiencias cercanas a la muerte y recorriste ese camino que lleva a la luz. Yo siempre he tenido interés en preguntarte qué fue lo que te llevó a eso y si realmente lograste experimentar el otro lado, tú lo llamas el paraíso. ¿Cómo fueron esos contactos y llegaste a fundirte con la luz? Bueno, debes saber que a 20 años abrió mi consultorio como vidente. Y yo quería ayudar y sentía que podía ayudar más, pero no sabía cómo. Y así que yo siempre tuve de contacto con seres, vamos a decir. Y ellos me dicen, sí, existen dos tipos de conciencia. Nosotros, lo que pensamos, lo que creemos. Y existe la conciencia, que podemos decir, existe nuestra verdad y la verdad. Así que no conocía la meditación, a donde venía son de pueblo, vamos a decir que tenía una religión católica, nada más. Así que la meditación no sabía de qué habla. Así que ellos venían un especialista de eso, que encontré años después, y de Oriente, y apareció en mi oficina y él me indica todo y me explica cómo funciona. Y así que con el tiempo, no sé hacer de un día al otro, eso es con los años, podía aprender a controlar la respiración y podía controlar finalmente que la oxigenación del cuerpo, si controlamos un estado de conciencia en relación a la oxigenación, podemos hacer una compensación finalmente de entrar en un estado de conciencia sin oxigenación. Quiere decir, lo que la gente vive a la muerte, que tu corazón se para, se puede hacer de forma consciente, pero necesita un equilibrio dentro. Nosotros, un ser humano, tiene más o menos de 15 a 18 respiraciones por minuto. Así que si baja eso, lo baja, me controlado, y que al mismo tiempo tiene un estado de vacío y que tu meta es por ayudar a los otros, vamos a decir, por tener una relación sana, tu pensamiento se apaga y poco a poco se equilibra finalmente un estado que es como la muerte, que no es muerta, lo parece. Es gracias a eso que puedo ir, no lo hacer ahora, pero antes, puedo ir a meditar dentro del agua. No es una historia de apnea dentro del agua, es un equilibrio de la oxigenación que baja y tu estado de conciencia se expande. Más se expande, más su oxigenación baja y hay un momento se apaga porque no lo necesita. Es este estado que la gente en realidad muere, son dentro de un estado de conciencia y no necesita oxígeno en realidad. Es por eso que todos los casos que yo encontré, en mi caso, bueno, eso es personal, pero a los casos que encontré, toda la persona que tuvo una cerca de la muerte, que murió unos minutos, una hora, no importa, o dentro del agua o lo que sea, son de personas que no tienen secuela en el cerebro. ¿Por qué? Porque la conciencia toma el lugar del oxígeno. Eso la ciencia no lo conoce.
y la gente no sabe cómo funciona. Mais como yo durante años me aprendí a controlar eso y lo podía lograr, y lo repito varias veces, claro, por poder hacer eso, así que yo sé cómo funciona. Donc yo sé qué pasó en la cabeza de las personas, su cuerpo, cuando la conciencia toma el lugar, donc la luz toma el lugar de l'oxygène no necesita. Y se puede hacer con una preparación. Te lo repites, años de preparación. Poder trascender tu propio pensamiento, tu propia conciencia. Qué interesante. Y entonces en esos 8 años que estuviste buscando esas experiencias o profundizando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué aprendiste o a dónde fuiste? El momento más difícil, fue más difícil, no, de una decisión de la vida a la muerte, es cuando yo fui a meditar a de bosque, a de gruta, me un día tomó la decisión de enfrentar mi propio, cómo encontrar en esta conciencia la capacidad de poder tener agua, de poner fruta, bueno, de cosas que salen totalmente de lo que puede pensar el ser humano limitado. Y un día tomó la decisión de ir a la montaña y de ir a meditar dentro de más que la nieve, dentro de temperatura de menos de 20 grados, casi 30. Y la primera vez que fue, la verdad no podía lograr. Y porque tentaba de tener una resistencia al frío. Por tanto que fue a meditar de congelador, todo eso. Pero a esta montaña, la montaña no podía lograr y durante hola. Y sentí que no podía. Así que me regreso, bajó a un departamento, me acostó y está pensando cómo puede pasar eso, porque algo no es normal. Y así que tomó la decisión que importa que pierda la vida, si quiere ayudar a los otros, debe aceptar de morir y de poder lograr esta experiencia, de poder me llevar y transmitir esta luz, este amor que necesitan los otros. Así que tomó la decisión que, importa que me muera, yo no voy a me mover del lugar. Y fíjate que estas noches, me regreso a las noches, allá a las tardes, bueno, meditando a las noches, y tenía la noche anterior, tenía una roca, tenía una roca, es que quería meditar en un lugar, limpia la nieve y tenía una roca. Me voy a decir, no voy a meditar aquí, no. Así que me puso enfrente. Y fíjate que este momento, este día, pasa un fenómeno increíble que pasa, que es dentro de la película Más allá de la luz. Fíjate que cuando empieza a aceptar el frío, le aceptó finalmente, no me resistió a él. No, es lo que hizo la noche anterior, pero esta vez tomó la decisión que me importa que muera, me debe tomar el riesgo de ir más allá. Así que aceptó que entra el frío adentro de los pulmones, todo eso, y al mismo tiempo me deja ir a una luz. Y me recuerdo que escuchó un ruido como una piedra, algo. Y no le da atención, la verdad. Y esta luz me permitió finalmente de entrar en un estado, no sé cómo se dice, de como los osos, no sé, que el cuerpo no está congelado, el cuerpo no cree, está en estado de hibernación, puedo decir, no sé cómo puedo explicar eso, pero encontré que la luz finalmente crea una compensación del frío. Y en este momento podía lograr toda la noche, a la mañana del otro día, de poder me quedar en estado de esta luz. El tiempo desapareció, claro, no sabía la sola nada. Y podía lograr por fin. Y cuando me tomé la decisión que está bien, que lo podía lograr, vi las rocas que una noche anterior limpia está fisurada y este ruido de la piedra que escuchó es esta piedra que se rompió. Así es lo que pasó exactamente. Eso fue el momento, puedo decir, no sé si es el más peligroso, pero de la decisión que prefiero morir que no lograr eso. Así fue. Lo que dices de la respiración y la oxigenación, lo he escuchado en muchos casos de experiencias cercanas a la muerte. Y en mi propio caso, yo una noche dejé de respirar, de pronto aparecí en un lugar totalmente oscuro
Traté de ver mis manos, no podía verlas, y escuché una voz que me dijo, tranquilo, todo es uno. En ese momento yo sentí que mi pecho se expandió, se fue expandiendo Sí, más y más y más, eso, sí. y aparecí en el medio de una estrella. La única manera de describirlo era luz hacia todas las direcciones, podía ver hacia todas las direcciones, yo era uno en todo y podía ver que cada rayo de luz estaba ocupando un espacio vacío y que entre un rayo y otro había como el espacio vacío que era como oscuridad y yo me sentía lleno y vacío a la vez. Ese cambio fue en 1991 y eso me transformó completamente. Después supe que era una experiencia cercana a la muerte, aunque no morí clínicamente, paré brevemente de respirar y entré a ese estado, ¿no? Eso me motivó a estudiar las Buscar. religiones y a buscar. Pero mucha gente que se ha ahogado, mucha gente que ha se ha sofocado por otras razones, ha tenido también estas muertes donde no sufren daño No cerebral, tiene daño, no tiene secuela por la conciencia, es eso. no tiene secuela. No, es eso que los grandes maestros de Oriente podían lograr, muy poco, y que podía finalmente que la muerte no existe realmente. Es una interpretación. En la película Más allá de la luz hay un caso de la esposa del protagonista. Ah, nada. Sí, sí, lo siento. Sí. Nathan, la esposa de Nathan tiene un accidente con un carro y la persona que te representa, Jax, va al hospital y ella está teniendo como una experiencia, teniendo como una experiencia cercana a la muerte. Ella está en un sitio donde ve a su hermano y en ese momento Jax aparece dentro de la visión de ella y la va a buscar. Eso fue basado en un hecho real. Voy a te explicar. Sí, sí, un hecho real. Pasa varias veces eso. Voy a te explicar por qué yo quería ir y de forma consciente ir a la luz por regreso con eso. Por esta razón. Si checa un poco a internet o todos los miles y miles y miles de testimonios, va a encontrar de casos de personas ciegas, de personas que tenían un cerebro muerto, como te explica ahorita, de varios casos de cáncer en polvo. Pero es eso que gracias a esta luz que podía, puedo decir, ¿cómo puede decir? Quedar en contacto con ella, con Dios, si quiere, lo que dice la religión en Paul, esta luz es eso que me permite de varios casos que el cerebro está muerto, significa de años, 2 años, pasó a Chile, ejemplo, un hospital, adelante de la televisión, todo eso, y los casos como esta mujer u otra, gracias a esta luz, reintegra la vida a de neuronas que son muertas. Y así las personas pueden se despertar. Son varias, no son mucho, no son cientos, no es verdad, no sé cuántos son, 20 o 30 importa, pero son varios casos que cuando hacer este tipo de sanación, puedo decir, lo hacer por esta razón. Y es por eso que quería encontrar la luz, por poder utilizar esta luz como un herramienta de amor al otro que puede sanar o no sé, me regreso de Monterrey, ejemplo, dos personas que no tenían trabajo de mucho tiempo, a la mañana encontró trabajo, otro que no tenía respuesta de su seguro enfin, respuesta que el seguro no quería, por casualidad, no por casualidad, la seguro finalmente no sabe por qué, le asegura por su enfermedad. Bueno, y eso es esta luz que permite de hacer eso. Es por Pero, eso que la quería. pero tú entraste en la visión de ella. ¿Tú fuiste físicamente para allá o fue Sí, una sí. imagen? Todos los miércoles, te da un ejemplo, todos los miércoles hacemos una membresía. El poco dinero que tenemos lo llevamos al hospital. Bueno, y yo me ponía en contacto con de personas que la gente, enfin, que murió. Yo no hablar con la gente muerta, hablar con el paraíso es diferente. Significa que le puedo ver, que puedo saber dónde está, qué paraísos son, porque existe muchísimo paraíso, a dónde vive, quién son, con quién está. Esos son de fracción de segundo. No lo puede hacer permanente, lo puede hacer como intermitente, puedo decir.
Y eso, gracias a esta luz, finalmente nunca se quita el contacto con el paraíso. Donc eso me permite de hablar con de personas que murió hace años. Me yo no hablar con los muertos, hablar con el paraíso es diferente. La luz te permite de hacer eso. No imagina lo que esta luz puede hacer, es ilimitada, es increíble. Antes de tu entrevista, es lo que hace con varias personas, no sé, 15 o 20 personas, ejemplo, de preguntas de su hijo, de su que perdió, de su papá, de su mamá, de lo que sea, no importa. Yo me conecto con el paraíso, así que puedo saber con quién está y qué está haciendo. Así funciona. Mucha gente que tiene una experiencia cercana a la muerte, ellos van a un sitio donde es como una pradera con árboles, flores, todo es muy bello, hay colores que no se pueden describir, pero hay un límite donde no pueden pasar. A veces es un río, a veces es una puerta, Es, a veces háblame de ese límite. yo tengo un recuerdo perfecto de dónde vengo antes de venir aquí. Y yo no tenía ninguna razón de venir aquí, te lo aseguro. La única cosa es que por poder transmitir un mensaje, debía trascender yo mismo mi pensamiento, mi límite, mi verdad, y es por eso que hizo eso. Así que, te explico algo. Existe la vida y cuando la gente muere, como de personas cerca de la muerte, va a un lugar que nosotros allá decimos la valle. Significa que estoy como un valle que se separa del paraíso, porque ellos no son al paraíso, son a la valle. Y este valle tiene dos elementos. Uno, el primero, que permite de poder lograr lo que no podía hacer en tu vida, significa que una persona fue discapacitada, fue enferma, o por la culpa de su marido, no podía ayudar a los otros, pero lo quería hacer. A la valle lo va a poder hacer. Por el fin que se abre poco a poco con experiencia ya de hospitales o lo que sea, porque tenemos de todo allá de hospitales, de todo. Y así se abre el paraíso que merece la persona, porque no tiene razón que una persona que su marido la dejó o que está en buena salud podía ayudar a los otros y uno que tuvo un cáncer o que no sé, que no podía ayudar y quería hacer, ¿por qué no tiene derecho a vivir a un paraíso que merece? Así que es uno. Y la segunda razón es que gracias a eso es un filtro que permite a la persona de entrar a un intermediario, como puede decir, de un mundo eterno, perfecto, que la gente que murió al paraíso puede venir visitar. Y tú, si mueres o si haces lo que te explica en meditación profunda, puedes lograr de tener contacto como, con ellos. Yo lo voy a hacer hoy en permanencia, porque esta luz le fue a buscar y la tengo adentro, este valle, puedo decir, y puedo mirar el paraíso. Eso me da derecho, porque puedo estar en contacto con la valle, donc por obligación. Donc, son dos razones. Una, podía lograr lo que no podía hacer. Y dos, es como una preparación por entrar a la perfección. Significa a un mundo eterno. Así que el paraíso es únicamente tu conciencia. Este paraíso representa lo que tú eres. Si es buena, va a haber muchas flores. Si no es bueno, corresponde a un paraíso con árboles secos, muerta, o desierto, o lodo, depende de persona. Así funciona. Interesante. Yo voy a contar un episodio breve que me sucedió. Mi mamá estuvo en coma 2 años, pero antes de morir, y luego murió, nunca recuperó la conciencia. Antes de morir, yo estaba durmiendo, me desperté y la vi a mi lado. Y ella me dijo, yo le digo, mamá, ¿qué haces aquí? Y ella me dijo, los ángeles me dieron permiso. Y yo le dije, ¿cómo? Mm, Y dice, yo estoy viviendo en un mundo intermedio. Como no he muerto, no me dejan seguir al mundo donde van los muertos. Y como así, estoy en coma y no puedo estar viva, no puedo estar en el mundo de los vivos. Yo le del pregunté, paraíso. quería preguntarte, porque tú sabes de esto y más que nadie. Ella me dijo, yo le pregunté, ¿dónde está ese lugar? Y ella me dijo,
entre el mundo de los sueños y el mundo espiritual de los espíritus, allí está ese lugar. Yo me quedé, eso fue hace más de 20 años. Y yo dije, bueno, a través de los sueños los ángeles y los espíritus se comunican con los seres humanos. Hay una relación entre el mundo de los sueños entonces y el mundo de los espíritus en ese sitio intermedio. Bueno, ¿a dónde está tu mamá este momento, esta época? Está a la valle, nada más. Me te explique. El cerebro tiene una mecánica, une que piensa, como hablamos, ejemplo, de conciencia, de nuestra conciencia. Y cuando dormimos es una reparación de toda la carga emocional que tenemos en el día. Así que pour poder tener una acumulación, una reserva, como una clé USB, puedo decir, que se pone todas las informaciones del día, el cerebro se pone a otro estado, a un estado que le permite de poner la información de forma emocional en las neuronas pour poder tener todas las informaciones de la vida, finalmente, gracias a este sueño. Donc, a ese momento de su sueño existe un estado más allá, donc si puede controlar eso, significa entrar de forma consciente en tu sueño y va más allá, si saber el camino, puede entrar y puede ver este valle. Y tu mamá tiene totalmente la razón. Es porque el cerebro se desconecta de la realidad, donc durante el sueño, y esta realidad que no limita, nos limita, nos obliga a quedar muy primitiva. Donc, cuando somos entre el sueño, existe más allá del sueño el mundo que todos tienen acceso en realidad. Es que nuestra creencia no lo permite. Pero si sabemos meditar, si sabemos amar a los otros, si cuidas tu salud con la alimentación, todo eso, y saber meditar, podemos preparar finalmente a trascender el sueño y entrar a la valle. Es muy sencillo, cuando conoce el camino, como yo lo hice y conoce bien, la verdad es accesible a todos. No es fácil, pero accesible lo es a todos, eso te lo aseguro. Tú mencionaste que antes de encarnar, tú viniste con una misión. También dices que recuerdas el momento en el cual entraste en el vientre de tu madre y que, Totalmente. y que ya tenías unos acompañantes, sentías la presencia de seres. ¿Puedes Tres. hablarnos de eso? Sí, yo te lo dice, yo no tenía ninguna razón de venir. Así que me pidió allá, existe de consejos, depende del país, me existe de consejos de sabios, puedo decir, muy avanzados, que me pidió una reunión y me pidió si está de acuerdo por transmitir un mensaje aquí. Yo me recuerdo de todo, me con una perfección como de cada fracción de segundo de emoción que puede vivir allá está de niños, ¿sabes? Así que le dije que sí, me dice ellos, me debe tener una preparación. No sé si va a poder lograr. Y yo le dije que me importa, si es por ayudar, me importa. Así que me llevó a un lugar, los seres que me llevó, como ángeles, vamos a decir, que me llevó a este lugar, me dice, saber es muy riesgoso lo que hace, porque a dónde va a ir, puede que nunca va a salir de eso, de este mundo porque va a necesitar mucho fe por hacer eso. Pues yo sé que me importa. Si quiere ayudar y tomó la decisión, yo voy. Así que me encontró dentro del desierto. Y dentro de ese desierto son de mundo muy, muy primitivo. Tenía de personas que vivían dentro de grutas, de grutas muy, muy primitivas, sin árboles, puedo decir, de las rocas, mucha arena. Bueno, y así que debía salir de eso. Pero la única forma de salir, porque cada paraíso son eternas, no tiene salida. La única cosa que te permite de salir es la fe. Y mucha gente tiene una mala interpretación de la fe. La gente cree que la fe es creer, y no es eso. La fe es quién es tú. Por tener como una persona que muere, que vive la luz, eso es la fe. Es una iluminación. Lo que los grandes maestros, algunos grandes maestros
te dice iluminación, la iluminación es la misma cuando la gente muere y veo la luz. Es la misma cosa, es que la gente no sabe, es igual. Es una iluminación, donc la gente que murieron fue iluminada, yo puedo te decir eso. Así que de eso podía lograr con mucha dificultad, creí que no podía lograr, me podía lograr. Y así que de este momento, ¿cómo podía trascender lo que poco personas podían hacer eso? Así que podía bajar. Así que bajó dentro de la panza de mi mamá, y siempre tuvo tres seres, una mujer y dos hombres, siempre, de siempre, conmigo. Dentro de la panza, alrededor de mí, cuando nació, y durante, puedo decir, años, años y años, al momento que cuando fue evidente, yo no sabía que podía hablar con ellos, yo no sabía. Creí que está aquí, se miramos con una sonrisa, pero no tenía razón de hablar con ellos, porque su sonrisa era tan lleno de amor que no tenía nada que decir. Y un día está como vidente, empecé a recibir mucha gente y no me sentía bien porque gana muy bien mi vida y no es eso que quería ayudar a los otros. Y así que está mal porque me dice, gana muy bien mi vida, me ayuda a la persona, pero no es eso, yo quiero ayudar a la humanidad, quiero ayudar a todos. Y me sentía mal y empecé a tener como una degradación emocional porque no sabía cómo hacer. Y así que le pregunto, mirando, y le dice, y vosotros no sabéis cómo puedo. Y me contestaron. Así que durante 20 años está con ellos y no sabía que podía hablar con ellos. Le miro y dice, ¿habrá vosotros? Me dice, claro. ¿Por qué? Porque nunca nos preguntó. Así que se quedamos más de 20 años con una persona, de seres, que no sabía que podía compartir, hablar con ellos. Yo no sabía. Así que de este momento ellos me dicen, sí, sabemos tu problema y te vamos a ayudar. Y es de eso que me dice, va a venir una persona más especializada. Nosotros no somos especialistas en eso, o sea, no sabemos cómo lo hacer en detalles, pero conocemos nosotros de personas que va a te enseñar. Así que venía un hombre de tipo de hindú, ouais, de Zen, de allá, de Oriente. Pero yo no sabía que venía de allá, la verdad. Es que su cara parecía de otros países, pero no sabía bien. En realidad nunca le pregunté dónde viene, la verdad. Y es él que me enseña todo eso. Y es él que me permitió de poder trascender mi propio límite y trascender la muerte, puedo decir, de forma consciente. Así es. Es lo que pasó, nada más. ¿Él venía de haber sido humano o él era un espíritu de No, lo... bien, no, nada, no, son de civilización, ahora voy a te explicar algo, son de civilización muy antigua que tienen cientos de miles de años, que vivieron a otra parte del mundo que algunos hoy son de desierto, y este hombre es vivo. Es que ellos pueden viajar de un lugar al otro sin necesitar coche. Pueden sanar, tienen un sentimiento de amor increíble. Y por la primera vez cuando fui en Oriente hace algunos años, porque me invité a un Maharaja allá por ayudar, y por la primera vez yo lo conocía bien, aparecía físicamente a mi oficina, no físicamente, no es todo espíritu, yo estaba buscando, ellos me dio la respuesta. Así que años después, cuando fui en Oriente, a New Delhi, precisamente en India, apareció en mi habitación. Yo lo miro, ¿qué hacer aquí? ¿Qué hacer aquí? Increíble, hace años que no te vi. Me dice, no, pero nosotros organizamos que vienen aquí, nosotros que organizamos todo, porque te necesitamos allá. Y así que tengo un descenso humanitario, tengo un instructor voluntario allá que se expande la obra. Y me dice que quería hablar conmigo de un plan que tenía por poder reenseñar lo que los verdaderos maestros al principio, los grandes maestros, sabían. Y así que me pidió de ir al techo, fue con él, me presentó a otra persona. Y esta persona me dice, saber, nosotros
no podemos hablar de eso, porque la gente va a buscar a matar a nosotros. Y yo le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque ellos hablan de eso, pero no lo puede hacer. Mucha gente se cree de maestros, dar de talleres, pero no son capaces de hablar de iluminación que no tiene. Y eso no está bien. Así que, como tú estás preparada a eso, tomamos la decisión que viene aquí. Así que le preguntó, le dice, ¿quiere que me quede aquí un tiempo, 2 años? No problema. Me dice, creo que no. Me dice, te va a matar si haces eso. No, va y viene si quiere, pero no te quedo aquí. Mejor que continúe a expandir con lo que hacer a nivel internacional. Nosotros somos contigo por te ayudar y preparamos un plan por la Oriente y que va a se expandir después por la iglesia finalmente. Este, esta iluminación natural quiere decir que lo que habla algún maestro, no sé, yo nunca tenía derecho de leer de libros, yo no sé, donc me puso la interdiction de leer de libros, donc no conoce, pero yo sé que existe de maestros en Oriente que viven dentro del Himalaya que podía trascender eso y que ellos pueden vivir cientos de años sin problema. Pero ellos encontraron la iluminación. Así que es eso que utiliza esta iluminación, puedo decir, esta luz, esta conciencia, porque es Dios, puedo decir, no es religioso, Dios no es una religión, es un todo. Y así que eso me permite de ayudar a miles y miles de personas. Y es eso que prepara a nivel internacional a muchos de mis instructores a poder lograr hacer eso. Es por eso que formó una fundación que somos dentro de 70 países hoy, por poder preparar miles de personas a hacer eso. Pero la primera cosa no es de meditar, es de aprender a amar a los otros. Y este amor que comparto con los otros, si medito con eso, te va a ser mucho más fácil. Y si no lo va a hacer, si no ama a los otros, nunca lo va a lograr. Nunca. Ese ser que mencionas de la India, eh, hay un ser llamado Babaji que dicen que nunca ha muerto. Sí, lo conocía, habló con él, me, ¿cómo puedo decir? No es él que me guía. La encontré porque, por obligación, hablamos algunos minutos, me lo vi 2 veces, yo creo, o tres, me nada más. Me no puedo decir que fue uno de los iluminados que encontré, vamos a decir. Mais si me pregunto si existe Babaji, creo que sí que existe. Yo lo conozco. Y es muy buena persona. Es una persona que tuvo muchos problemas de su infancia, como abusa de él muchísimo. Y todo el amor que tenía lo podía utilizar en su meditación. Es lo que dice a la persona. No puede cambiar, la meditación no te cambia. Si es buena, va a ser más buena. Si no es buena, te va a ningún lado. Porque la meditación no te permite, no te va a hacer buena persona, te va a hacer más consciente, eso puede ser, pero no, la bondad es otra cosa. Conoce Babaji, conoce otros maestros que no son conocidos, que son de grandes personas. Y el Maestro Jesús también está en ese grupo. Al momento que yo conozco son de personas como tú y yo, que viven 200, 300, 500 años, 700 años y más. Son de personas que la muerte no existe en tal sentido que ellos viven dentro de la luz. Lo que quiere te decir es que si encuentra la luz y vive con ella, en realidad nunca muere. Pero en realidad puede ir allá y puede regresar. Eso es lo que pasó a Jesús. El problema es que no podía quedar porque su trabajo está más allá, al paraíso, a los paraísos, que debe dejar hacer los apóstoles, lo que podía hacer más, vamos a decir María Magdalena. Así que este tipo de persona nunca muere en realidad. Puede reaparecer, tiene derecho de aparecer cuando quiere. En realidad nunca muere. Uno de los
fenómenos que suceden en las experiencias cercanas a la muerte se conoce como la revisión de vida, donde la persona vuelve a vivir su vida y todas las obras buenas y malas no solamente sienten lo que ellos hicieron, sino que sienten lo que sintió la otra persona. Si agredieron a alguien, sienten el dolor que esa persona sintió y cuando regresan, regresan transformados. Regresan sabiendo que no hay que hacer a los demás lo que uno no, lo que no quiere uno que le hagan a uno mismo. Si la persona fue iluminada, como lo dice, no importa quién es, y que no hacer obra humanitaria significa que nunca fue iluminada. Porque una persona iluminada no puede hacer otro que transmitir un mensaje de amor a los otros. No importa lo que hace, no importa lo que pueda hacer. Mais si una persona está meditando, hablar de meditación, no sé de qué, o de un Dios, no sé de qué, y que te dice que es iluminado, y que nunca ayuda a los otros, él mismo lo hace. Su eliminación yo creo que fue con electricidad, pero no fue seguro con la conciencia. Bueno, es broma. Es un poco directo, pero bueno. Es por decir que la iluminación te cambia. No puede hacer otro que ayude a los otros. Y lo que dice tiene razón de sentir. Más que la empatía. Significa que la empatía puede sentir, ok, pero la compasión es la verdadera respuesta a la expresión de la iluminación. ¿Qué quiere te decir? Compasión es comprender. Compasión es compartir. Donc, significa que una persona iluminada, si es iluminada, va a tener acción a los otros, de su actitud, de su palabra, de sus buenos días, de sus hechos, o va a formar des grupos por ayudar a los otros. No puede hacer de otro, es imposible. Si no hacer eso, ¿a dónde está la iluminación? ¿En su palabra? No, eso no, a los hechos. Según la película Más allá de la luz, cuando comenzaste Bueno, tu trabajo en México, creaste los primeros centros de salud, hubo cierto rechazo, pero ya has logrado crecer, ¿no? fue más con la religión, las religiones, un poco, no tanto, pero con alguna política más pasó eso a Chiapas, un estado que tuvo una oposición porque yo quería abrir de centro humanitario y la persona no quería que abrir de centro humanitario. No sé por qué, pero no quería. Eso es lo que pasó. Pero eso fue un poco tenso, eso sí, fue muy tenso, la verdad. Mas como não tinha nada a perder, donc não me fui atrás. E sim, podia lograr de abrir de centro humanitário, sim, depois. Mas foi mais um problema semi-político, mais um problema personal a la persona que político realmente. Porque a México la gente son, de forma general, las personas de México son buenas, de verdad, son de buenas personas. Y por ellos es importante de poder ayudar a los otros, sí. Estamos creando un prototipo de medicina alopática, medicina emocional. Por el momento sostenemos dentro de la comunidad muy pobre, alrededor de aquí donde Playa Carmen, alrededor de 850, un poco más de 850 familias de escasos recursos, con médico, dentista, bueno, con varias cosas. Y el hospital es un prototipo que presentamos a la ONU, a la OEA, a la OMS, claro, porque somos a la institución mundial nosotros. Y el Día de la Buena Acción es a México. Son primero una reunión con todo mi, enfin, todos, une parte de mi volontario y instructor a nivel internacional. Y después, el domingo 28, hacemos una meditación y sanación a miles, miles y miles de personas que vienen al parque de Sosomoco. Van a hacer dos talleres de meditación para ayudar a financiar el proyecto Hacer, también. sí, claro que sí. Hacer meditación, todo va al hospital, todo. Todo lo que entra va dentro del hospital, todo. ¿Cómo va ese proyecto del hospital? Bien, bien, esperamos el próximo año. Espera, sí, vamos a terminar el próximo año. Y sí, sí. Muy bien. Bueno, es saber, tomó la decisión que si debe hacer este proyecto, lo debe hacer con fe y no con dinero. Lo que sí que el dinero debe tener su lugar al momento que necesita. Y es lo que pasó. Y
Porque podemos destruir lo que construimos con el dinero. Y si lo hace con la fe, no lo puede tocar, te lo aseguro. Es por eso. Es más difícil, pero en el tiempo duró mucho más tiempo. Es un proyecto que va a se multiplicar. Este ha sido el podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.